y biodiversidad en el contexto de los mercados alternativos. Bueno, para empezar, me parece importante hacer una enmarcación, un cuadro, digamos, como de cuál es la situación actual en la que se enfrenta el sistema agroalimentario hegemónico convencional y por qué la respuesta de estos mercados alternativos. Bueno, en efecto existe un auge desde hace algunos años de una emergencia, una más bien creación y nuevas conformaciones de mercados, tianguis y redes alternativas alimentarias que han existido y han brotado a lo largo pues, de otros países, que ya lo veremos más adelante, y pues México no es la excepción en esta circunstancia, ¿no? Y estos mercados, tianguis, redes alternativas alimentarias, a las cuales me voy a ir refiriendo de forma diferenciada a lo largo de toda a lo largo de la presentación para que no sea reiterativo el abarcar estos varios términos que se usan, pero digamos, de manera general, pues esta es una forma de nombrar a todos aquellos colectivos, organizaciones, redes que se han agrupado para poder tener una respuesta al sistema agroalimentario hegemónico. Ok, bueno, pues el contexto general del sistema agroalimentario actual básicamente reside en estas tres características que realmente no son muy ajenas, las vivimos y las padecemos en su caso todos los días. Pues básicamente el sistema agroalimentario reside en manos de empresas transnacionales que se han constituido como oligopolios, que incluso son redes que se establecen en países donde les otorgan beneficios fiscales pues que favorecen a sus negocios pues y que han logrado cooptar a lo largo de estos años pues incluso otras alternativas o otras empresas más chiquitas que se han desarrollado en otros países y estas empresas pues han logrado tejer una gran red que al final con nombres diversos pues reside en oligopolios que casi tienen totalmente en sus manos el sistema agroalimentario global. De esta forma, casi todos los sectores de la industria agroalimentaria actual están dominados por 5 o 6 corporativos y esto ha llevado a la monopolización de la producción y la comercialización de los alimentos. No sé si han visto un mapa que después lo podemos compartir en las redes de la CONAVI, a lo mejor, si así lo consideran, un mapa donde justamente es muy gráfico cómo se establece que ciertas empresas cómo se tejen las redes entre otras empresas más pequeñas y cómo han logrado acaparar todo el sistema actual agroalimentario, ¿no? Pues en el contexto mexicano no es muy diferente a eso. 6 de estas empresas de las que hablaba acaparan el 80% de la oferta alimenticia. Estas son Unilever, Grupo Bimbo, Maseca, Herdes y Minsa. Esto sumado a una situación del contexto mexicano muy particular que tiene que ver con un abandono masivo del trabajo en el campo, ¿no? Esto no es aislado, tiene que ver con una política neoliberal implementada desde hace pues, más de 30 años en nuestro país, en donde la estrategia pues, ha sido justamente monopolizar y entonces toda esta grandes ventajas que obtuvimos en nuestro país con la revolución, en donde se repartió la tierra entre pequeños productores que otros países, por ejemplo, no tienen esta característica. Por ejemplo, Argentina, el campo de la realidad de Argentina es muy diverso, muy diferente a nuestro contexto mexicano, que ahí, por ejemplo, no hubo una revolución agraria. Entonces, el campo se quedó desde siempre, bueno, desde que se monopolizó en manos de unos cuantos empresarios, ¿no? Nuestro contexto es diferente porque pues hubo una repartición agraria, hubo una repartición de la tierra en donde la tierra pudo sostenerse en manos de pequeños campesinos gracias a nuestra revolución. Sin embargo, estos triunfos de la revolución agraria de nuestro país pues han venido en detrimento. De hecho, se habla de que nuestra constitución es de las constituciones con derechos sociales más progresistas en su momento, porque justamente mucho tenía que ver con la revolución en el campo, con la revolución agraria. Entonces, desde 1994 sitúan algunos autores, o algunos hablan de algunos años anteriores, pues ha habido un detrimento en el trabajo campesino, ¿no?
1.3 millones se tiene la estimación de campesinos han dejado de trabajar sus tierras, y la situación es dramática porque no solo han abandonado sus tierras o han dejado de trabajar sus tierras, sino que estos mismos campesinos que gracias a la revolución agraria en nuestro país eran dueños de sus tierras, han pasado a convertirse en mano de obra barata, asalariada de sus mismos terrenos con sueldos precarios, y pues esto nos ha traído una realidad en el campo mexicano pues realmente muy dramática, aunque como ya lo vamos a ver más adelante, seguimos teniendo la ventaja de que a pesar de este detrimento o este retroceso en la distribución de la tierra en nuestro país, por suerte todavía tenemos un gran porcentaje de la producción agropecuaria en manos de pequeños productores. Entonces, esto justamente nos coloca como país en una situación pues aún más importante para promover este tipo de redes, mercados, tianguis alternativos. Bueno, ¿cuál es el resultado de este sistema agropecuario que esbocea a muy grandes rasgos? Pues que tenemos grandes cadenas de supermercados que las podemos nombrar, que las conocemos, seguramente están en sitios muy bien localizados cercanos a nuestro domicilio, y esas cadenas de supermercados se han convertido en importantes puntos de abastecimiento para los mexicanos y las mexicanas, ¿no? ¿Qué características tienen estas cadenas de supermercados? Pues por un lado ofrecen, digo, porque no, estas cadenas se han adecuado a las necesidades, pues sobre todo de las megalópolis, de las grandes ciudades y de las dinámicas propias de estos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas ofrecen o qué características tienen estas cadenas de supermercados? Pues en general tienen una amplitud de horarios muy, muy diversa y muy accesible, abren sábados, domingos, de horarios desde muy temprano hasta muy noche, y han logrado establecerse en localizaciones estratégicas muy importantes que incluso han generado conflictos pues de territorio, etcétera, que ha traído otros problemas que se han librado en sedes incluso jurisdiccionales. Después, otras de las características de estas cadenas es que tienen precios económicos pues, entre comillas, accesibles, y esto no es fortuito, sino que esto deriva de que manejan grandes volúmenes de compra e imponen condiciones de pago, porque aquí el tema es que como fungen como intermediarios, pues los intermediarios tienen un gran poder que también vamos a nombrar más adelante, ya que cuentan con la infraestructura logística de distribución y acopio de alimentos. Entonces ellos se echan mano de estas ventajas que tienen como grandes cadenas de supermercados, y con esa particularidad pueden lograr imponer condiciones de pago, pues que al final el resultado es que el precio al consumidor pues es un precio relativamente económico, pero que está invisibilizando toda esta serie de particularidades injustas social, ambiental, etcétera, que al final pues se ve en el resultado del precio, ¿no? Después, ¿qué otra característica tienen estas cadenas? Pues que aleja a los consumidores de los productores, se crea una relación entre el consumidor y el anaquel, sin visibilizar cuál es el trabajo y que tiene detrás el resultado de que finalmente nosotros podamos ver una zanahoria en el anaquel, ¿no? Y también nos aleja definitivamente del entorno natural de producción. Incluso hay algunas encuestas que se hacen o algunos análisis que se hacen a consumidores, y muchos en Estados Unidos hay algunos, se hizo una encuesta que se le dio bastante difusión, y había algunos consumidores que creían que algunas vacas daban leche con chocolate, a ese nivel pues de alejamiento estamos, ¿no? Respecto de los productores y de los productos y de los procesos productivos. Después, estas cadenas han promovido criterios de elección de los consumidores basados en la apariencia de los productos, en el color, en la perfección visual homogénea, y de esta forma los alimentos se constituyen o se conforman como un artículo de consumo más, así como si fuera a elegir una camiseta o elegir una falda o elegir una computadora, ¿no? De esta forma, con estos criterios de elección, pues se ha promovido esa manera en la que los consumidores eligen finalmente sus productos. Entonces, bueno, frente a este panorama, digamos, esbozado de manera muy rápida,
pero que nos da pues una base de dónde venimos y de dónde surgen, de dónde emergen los tianguis y mercados, las redes alternativas como espacios de resistencia, es que en Estados Unidos y en Europa pues empieza este movimiento, que es un movimiento amplio, hay que decirlo, es un movimiento heterogéneo, diverso, no es un movimiento homogéneo. Cada espacio tiene sus particularidades, tiene sus énfasis en donde ponen el acento en las características que quieren resaltar a los consumidores o a los productos que ofrecen esos espacios, pero digamos, así como un movimiento de resistencia que se opone a este sistema hegemónico convencional de producción y de consumo de alimentos, es que surgen en primera instancia en Estados Unidos y en Europa estos espacios, pero después en Latinoamérica y en otras latitudes geográficas también ya hay importantes movimientos que oponen un alto a esta forma de producir y de consumir. Entonces, bueno, es eso, los mercados son una respuesta y una resistencia al régimen alimentario global, industrial, impulsado, y esto es muy importante decirlo, porque no es aislado de un modelo económico neoliberal que ha imperado en los últimos años pues en nuestro país y en el mundo en general. Y algo muy importante en donde casi todos los espacios tenemos similitudes, convergemos, es en la resistencia a la desvinculación de los consumidores con el origen de los alimentos. A eso es sobre todo a lo que nos resistimos, de los productores también y de las consecuencias ambientales y sociales de los modos de producción. Ya vamos a ir desmenuzando poco a poco estas características, pero a grandes rasgos esta es la respuesta que tienen los mercados y espacios alternativos, ¿no? Bueno, aquí hay algunos antecedentes muy rápidamente que pongo de mercados de productores en otros países. Estos son, pues hay una estimación del 2016 que en Estados Unidos hasta el 2016 hay 8.669 que ellos le han llamado de una forma genérica farmers markets, que es como mercados de productores. En Francia, que también es un movimiento muy importante que se ha gestado desde hace varios años, los marchés, también se tiene la estimación al 2016 que eran 7.893 y incluso en Francia hay experiencias muy interesantes de mercados que se han logrado establecer como día de plaza o día de tianguis y hay un día de tianguis para mercados alternativos y hay un día de tianguis para mercados convencionales en la calle, ¿no? Que esto es otra de las particularidades que tienen estos mercados que no hemos logrado en general establecernos en lugares públicos, casi siempre tenemos que buscar lugares cerrados o lugares con ciertas peculiaridades y Francia es un país que ha podido romper a lo largo de los años de su movimiento pues con esta digamos, característica. Y bueno, en Italia no encontré un estimado de cuántos son los mercados que hay, pero sí está este ejemplo de, pues, el Mercati de la Tierra, que es también una propuesta en este mismo sentido. Después, en Latinoamérica, como yo decía, pues también hay importantes esfuerzos. Tenemos las ferias campesinas, tenemos las ferias agropecuarias en Perú, tenemos las ferias orgánicas en Argentina, las ecoferias, las ferias campesinas en Chile y las ferias del productor al consumidor también, en Uruguay y en Argentina, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características que ya hablamos hace rato sobre ellas, pero cuáles son como más desmenuzadas las características de estos mercados, estos espacios como lugares de resistencia? Primero, son iniciativas que intentan contrarrestar efectos adversos de la producción y consumo de los alimentos. Segundo, intentamos resignificar el acto del consumo, el acto de la producción. Tercero, intentamos promover el acceder a alimentos cultivados a través de condiciones justas y sin alta de químicos. Hay toda una discusión al respecto. Algunos espacios le han llamado productos orgánicos, algunos otros espacios productos agroecológicos. En México ya hay una ley que existe para que reglamenta justamente los productos orgánicos. Entonces, nosotros hemos optado por ser más cuidadosos en los términos, sobre todo en el término orgánicos, porque pues nos tenemos que regir por un régimen legal, pues, que si no cumplimos, pues estamos, digamos, desacatando ya las reglas que existen para nombrar de esta forma los productos, ¿no? Después también estos mercados se caracterizan por
por entender el acto de consumir y producir como una acción política. Y como una acción política me refiero a que la población en general y a los consumidores, digamos, en esta relación de comercialización con los productos alimenticios, pues nos vinculemos de la... Creo que tuvimos una... Sí, tuvimos creo que una falla técnica, pero ya estamos de vuelta, ¿no? Aquí la vuelvo a compartir. Listo, ya. Gracias. Bueno, una disculpa, hubo una falla técnica, pero ya estoy al aire, ¿verdad, Sad? Ok, perdón, una disculpa, hubo una falla técnica, pero bueno, ya, seguimos. Entonces, estaba en esta parte, sí, los mercados bueno, estos espacios de resistencia a los que ya hemos hablado, contemplan el acto de consumir y producir como una acción política, en el sentido de regresar a lo público, a la polis, ¿no? Entonces, de involucrarnos en los asuntos públicos. De esta manera es como se entiende el término política en esta relación del consumo y la producción. Por otro lado, luchamos por recuperar el valor identitario y cultural de los alimentos y colocamos al productor y a su producto frente al consumidor, resaltando los elementos éticos, sociales, culturales, para revalorizar nuestra relación con el alimento. Eso es muy importante, ya que como presentaba en los sistemas convencionales, en las cadenas de supermercados, que ponen el énfasis en atributos estéticos o en atributos que tienen que ver con, sí, con la apariencia de los productos o con la calidad, etcétera, pues nosotros intentamos poner el énfasis en elementos éticos, aunque por supuesto nos interesa la calidad de los productos, pero también ampliamos el abanico de atributos y de elementos para que el consumidor pueda al final elegir, tener una elección de compra, pues derivado de una reflexión que implica otra serie de elementos, ¿no? También tiene que ver con localizar el consumo, pongo entre comillas localizar, porque tiene que ver con el concepto de consumo local, que está directamente relacionado con la característica de que son proyectos que involucran a pequeños productores, ¿no? Entonces, esto quiere decir que los productos que se ofrecen en estos espacios, pues no se trasladan por grandes distancias para finalmente llegar a ofrecer su producto, porque pues esto tiene otras perjudica de otras maneras que justamente el mercado o estos espacios de resistencia pues están como separando de esas formas, ¿no? Y finalmente también establecen relaciones sociales con el alimento y quienes lo producen. Bueno, pues en resumidas cuentas, ¿cuáles son los ejes rectores de los mercados alternativos? Pues en principio son espacios que justamente congregan, invitan, convocan a pequeños productores que tienen que ver y que también tienen características, por ejemplo, de la proximidad al sitio de venta. Son espacios que buscan romper con los intermediarios. Sabemos que los intermediarios son necesarios en algunas cadenas de comercialización, pero bueno, ya lo voy a explicar ahora por qué nosotros partimos de la idea de que no, de que con estas condiciones, hablando de pequeños productores, debemos de romper en la medida de lo posible con los intermediarios. También son espacios que se caracterizan por establecer o por generar una transición hacia las buenas prácticas productivas, y finalmente son espacios pues que fortalecen o inculcan la idea de la ciudadanía alimentaria. Bueno, entonces voy a situarme en el primer eje, que tiene que ver con los pequeños productores y la proximidad al sitio de venta.
Como hablaba, en México tenemos una situación nacional muy particular respecto al campo y esto se traduce pese a todas las complicaciones, digamos, o todo el abandono que ha habido del campo por toda una economía neoliberal que se basa en, pues, en acaparar, en desvincular al productor, etcétera, etcétera. Eh, Aún tenemos un importante porcentaje de responsabilidad por parte de los productores de la producción agropecuaria nacional, es decir, el 39% se estima, y estos son datos que hace, bueno, que nos muestra la iniciativa del valor al campesino, el 39% de la producción agropecuaria nacional aún sigue en manos de pequeños productores o de productores de pequeña escala. Eh, Esto también tiene que ver con que los mercados, y está directamente relacionado con el tema anterior, estos tipos de mercados promueven productos de temporada, porque los productores a pequeña escala pues tienen ciertas características, ciertas infraestructuras en el campo, que casi toda su producción depende del temporal, es decir, depende de las lluvias, depende del ciclo agrícola de siembra, cosecha, eh, y entonces, justamente, parte de las características que nosotros intentamos promover, pues es que se consuman los productos de temporada, porque en la manera, sí, en la medida en la que los consumidores, como en el supermercado, están acostumbrados a que pueden exigir cualquier producto sin importar la fecha o el mes en el que nos encontremos, pues justamente eso estimula a que se genere una presión en la producción y los pequeños productores no pueden soportar esas características que implican los productos que no son de temporada, pues implican mucha más infraestructura de riego, pues infraestructuras, digamos, físicas que muchas veces los pequeños productores pues no pueden solventar. Y finalmente estos mercados o espacios alternativos son, es muy importante el beneficio que tiene que ver con los pequeños productores, porque normalmente son estos productores los que se encuentran marginados del mercado convencional. ¿Esto por qué? Pues porque no pueden ofertar grandes volúmenes de producción como lo requieren las grandes cadenas agroalimentarias, entonces, bueno, pues se quedan al margen y los supermercados pues deciden no comprarles a estos pequeños productores, ¿no? Que no pueden ofrecer esta gran oferta que los supermercados necesitan. Bueno, aquí hay nada más una foto para justamente pues evidenciar esta relación entre el pequeño productor, que en este caso son productores de San Miguel Topilejo, en el Ajusco, en Tlalpan, en la Ciudad de México, pues con un consumidor que accede directamente a la producción que tuvieron en esta temporada. Bueno, sí, como hablaba, está directamente relacionado el tema de los pequeños productores con la proximidad geográfica de la oferta del producto, ¿no? Este es un estudio que hicimos en el mercado alternativo de Tlalpan de cuál es. Listo, gracias.
Listo, una disculpa, no sé, estamos teniendo algunos problemillas, pero bueno, espero que, que nos podamos seguir ya. Bueno, hablaba de esta proximidad geográfica, que es muy importante también como una de las características que intentan promover los mercados alternativos, y bueno, tiene que ver con que son costos menores de transporte y comercialización para los productores. También tiene que ver con una pues, conciencia ambiental de las emisiones de CO2, de la conservación de suelos, servicios ambientales, etcétera, y pues que también cuando el consumidor decide comprar en un espacio alternativo, en un espacio de resistencia, pues también está promoviendo los circuitos económicos locales, es decir, tiene esta garantía que el impacto económico de su compra pues se deriva, se traduce, tiene resultado digamos, en un radio de kilometrajes pues alrededor del sitio donde se está haciendo la compra, ¿no? Bueno, pues este es un estudio que voy a nombrar rápidamente sobre, un productor bueno, unos productores que se llaman Vale Verde que producen jitomate, pepino y algunas otras cosas. Entonces hice un estudio diferenciado ellos le venden a 3 cadenas, ¿no? De comercialización. Uno es una venta mensual en el mercado de productores, otro es en una fonda de comida corrida y finalmente se hizo un estudio de una venta mensual a una empresa de entrega de canastas. Entonces, bueno, aquí el primero es el costo por el precio que le dan los compañeros productores a los diferentes espacios de comercialización. Después hay pues un costo estimado de los costos de producción por kilo, del costo de transporte, es decir, de todos aquellos costos que ellos tienen que planear o que tienen que contemplar en los costos finales, ¿no? Y bueno, finalmente aquí está la operación que se hace de cuánto es este número que se ve aquí, que estoy señalando con el cursor, es la ganancia del productor, ¿no? Entonces, algo importante que, bueno, tiene que ver también con el volumen de venta. Aquí, por ejemplo, en la venta, en la fonda de comida corrida, pues venden 600 kilos mensuales, en el mercado de productores venden 360 kilos mensuales, y en la entrega de canastas venden 240 kilos mensuales. Sin duda, digamos, este es un análisis que se hizo, un estudio que se hizo, que nos puede arrojar un montón de variables por analizar, cada una que requiere cierto nivel de análisis particular y puede conllevar una amplia, pero así a muy rasgos, pues en esta a la fonda de comida corrida, por ejemplo, algo interesante a destacar es que no se del producto. Es decir, aunque estos compañeros jitomate de forma agroecológica y o sea, tienen una diversidad de forma de producción en su jitomate, a producción de jitomate convencional, en donde no importa el origen, no importa la forma de producción, no importa quién está detrás, no importa nada. Entonces, la fonda pues no hace esta diferenciación. Y el mercado de productores sí le pone este valor agregado al momento en el que se vende el kilo de jitomate, igual que lo hace en la venta de entrega de canastas, ¿no? Entonces, con esto queremos resaltar también la importancia de que en el mercado, o los mercados, los espacios, las redes alternativas, se visualice la forma diferenciada de producción del producto. Y finalmente, esto nos lleva a esta otra gráfica que habla de la importancia de estos espacios de comercialización para los productores en cuanto a la estabilidad de la venta de su producto. Es decir, en esta línea gris que pueden ver hasta arriba, ustedes pueden ver la estabilidad del precio durante el año, sin importar la temporada en la que se encuentre en el mercado de productores. Después pueden ver la fonda y la venta de canastas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que se sostiene pues sí, una oferta en cuanto al precio de los productores, y con ello los productores pueden garantizar que su producto siempre va a tener el mismo nivel de ingreso sin importar en qué temporada del año se encuentren. Esto está, digamos, directamente contrarrestada con las otras gráficas que son la naranja y la azulita, que oscilan en el tiempo, que tiene que ver con pues cuál es la variación
de la oferta del precio del jitomate respecto a las cadenas convencionales de venta de jitomate, ¿no? Si pueden ver, varía muchísimo durante el año. Entonces, pues esto para los productores es un inconveniente, ya que cuando hay mucha oferta de jitomate, por ejemplo, sus precios de jitomate se va al suelo. Y cuando hay menos oferta y más demanda, pues su precio de jitomate se eleva muchísimo. Entonces, con ello, con estos espacios, como los mercados de productores, que es la línea gris que está hasta arriba, pues los productores pueden tener un ingreso constante en su jitomate sin importar la temporada del año y sin depender directamente de las variaciones del mercado en cuanto a la oferta y la demanda. Bueno, pues aquí simplemente puse un collage de fotografías de diferentes productores de la zona rural de la Ciudad de México, que además tienen que saberlo, en la Ciudad de México hay una zona productiva muy importante, el 60% del territorio de la Ciudad de México es zona rural, entonces tenemos productores, aunque también una parte importante está en la concentración urbana, hay toda una parte que contrarresta esa concentración urbana, que además la concentración está muy situada hacia el centro norte de la ciudad. En el sur de la Ciudad de México hay una zona productiva muy importante en donde podemos encontrar pues, producción de gallina, pollo, huevo, conejos, miel, hortalizas, y luego está la imagen inferior del lado derecho, pueden encontrar la producción en la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac y algunas otras alcaldías que todavía conservan esta forma tradicional de producción y pues que también es, aunque ahora gran parte de las parcelas se encuentran abandonadas, se ha intentado hacer un esfuerzo muy importante por reactivar la productividad en ese suelo chinampero. Otro de los ejes rectores del mercado es el tema de los no intermediarios. ¿Por qué esto nos interesa a los mercados alternativos? Porque los intermediarios o coyotes, como se les nombra comúnmente, son personas, empresas o organizaciones que cuentan con el capital y con la infraestructura para el transporte y acopio de alimentos. Es decir, con esta infraestructura, con esta capacidad que ellos tienen, se dan el lujo de comprarle a los productores muy castigado el precio de sus productos en general. Y después hemos visto, hay estudios que estiman que incluso el incremento del precio final es hasta un 300% respecto al precio que los productores le dieron a los intermediarios. Además, muchas veces este incremento del precio únicamente se basa en que las grandes empresas y sus marcas procesan o etiquetan los alimentos para la venta. Es decir, llega una gran empresa como Walmart, compra a productores de piña su producción y lo único que ellos hacen, bueno, que no se puede demeritar, pero digamos es el trabajo logístico, pero después le ponen la etiqueta de Walmart a la piña y con eso pues se dan el lujo de poder incrementar los precios muy elevados y sobre todo muy diferentes respecto al precio que el productor da a su producto, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja que tienen estos espacios, como los mercados de productores o los mercados alternativos, es que promueven la venta directa. Entonces, los pequeños productores que no pueden acceder a las grandes cadenas de comercialización, pueden encontrar en estos espacios una alternativa para conservar sus precios justos de sus alimentos sin tener que castigarlos mucho para los intermediarios. Y además tienen la ventaja de que el precio de su producto es dirigido, la ganancia de su producto es dirigida completamente a ellos, a los productores. Ellos se quedan con el total de la ganancia de sus productos. Bueno, otro de y para terminar, los ejes rectores de los mercados alternativos es el tema de la idea de la ciudadanía alimentaria, de la consolidación del enfoque de la ciudadanía alimentaria. Hay muchos autores que han hecho pues, muchos estudios, análisis, discusiones en torno a la ciudadanía alimentaria. Yo nada más sitúo aquí como 3 grandes características. Porque los mercados alternativos nosotros contemplamos como que estamos integrados por 2 grandes sujetos colectivos. Por un lado están los productores, que son obviamente la pieza clave, pero por otro lado también son la pieza clave los sujetos colectivos que se traducen en consumidores. Entonces, es por eso que también nosotros ponemos el énfasis, el acento en que los mercados alternativos promueven la ciudadanía alimentaria.
Entonces, esto, como ya lo mencioné hace rato, no voy a ahondar mucho más al respecto, tiene que ver con que contempla el acto de consumir y producir como un acto sociopolítico en donde nos involucramos en la vida pública. Tiene que ver con una participación democrática, es decir, esto se traduce en el acto de consumir y producir, que los consumidores pueden elegir qué es lo que quieren consumir con elementos para que ellos puedan llevar a cabo una elección informada. Y por otro lado, también se promueve los lazos afectivos que trascienden únicamente el vínculo comercial que vincula a los productores y a los consumidores. Estos mercados se ha visto, se ha constatado de que generan estos lazos socioafectivos y que son muy importantes para la revalorización del trabajo en el campo y también para que el consumidor se cuestione y se traduzca en una mayor conciencia de lo que está produciendo y de a quién le están eligiendo comprar sus productos. Bueno, únicamente es una imagen que voy a hablar tantito más adelante, de un grupo de consumidores que está yendo a una parcela de producción, justamente pues ahí es donde se estrechan estos lazos y donde se vinculan cuando los consumidores asisten y constatan el trabajo del productor, normalmente es donde se pueden tejer estos lazos afectivos. Sí, esto que tiene que ver con el consumo participativo informado, y para esto los mercados alternativos han buscado estrategias no solo de establecerse en su sitio de venta y de establecer ahí lazos de comercialización, sino que también se han hecho estrategias alrededor del mercado que tiene que ver, por ejemplo, con visitas agroturísticas. Se fomenta y se promueve la idea de que los consumidores asistan a los sitios de producción de los productores para que ahí se pueda no solo generar el lazo afectivo del que hablábamos, sino que también se pueda revalorizar in situ el trabajo de los campesinos. Y bueno, hay otro lado que tiene que ver con pues con el labor educativo que generan estos espacios, ya que nosotros estamos conscientes de que muchas veces pues hay que volver a educar al consumidor que sin juzgarlo pues ha estado involucrado en redes de consumo pues que han sido las hegemónicas y que no tienen toda esta serie de valores detrás en la producción y en el consumo. Entonces, normalmente estos espacios tienen agendas culturales, pláticas, talleres, con el afán pues, de inmiscuirnos en los temas, de hablar de las problemáticas, de problematizar los temas, de abordar y de dar a conocer las problemáticas propias de los productores y los cuestionamientos, las dudas, las inquietudes de los consumidores. Entonces, como resumen de todo lo anterior, ¿cuáles son, así de manera muy puntual, las ventajas de los mercados de productores que tiene que ver con el tema de esta charla, ¿no? Con la salud, con la seguridad alimentaria, con la biodiversidad? ¿Cuáles son las ventajas en ese marco? A los productores, ingresos constantes y fijos. No dependen de saber si su producción se va a vender o no se va a vender, si hay un coyote que le va a comprar o si encontró un mejor precio y finalmente el productor ya no va a ser pues objeto de venta del coyote. En general son precios justos nos referimos a justos ambiental, pero también socialmente hablando. El trabajo en el campo no tiene que ser el más injustamente pagado. También hablamos de eso. Pues en general sus ingresos son mayores, porque ya lo hemos dicho, porque el ingreso de la ganancia es directa al productor y tienen menores costos de transporte. No tienen que trasladarse grandes distancias, por ejemplo, para ir a la central de abastos, a otros espacios de distribución de alimentos para que puedan vender su producción. Y además son un incubador a los mercados alternativos de negocios rurales. Son espacios donde se vuelven a tejer redes, donde se vuelven a potenciar organizaciones colectivas que se traducen en otras iniciativas que benefician a los productores. ¿Cuáles son las ventajas para los consumidores, que es la otra media naranja de estos proyectos? Pues que pueden encontrar productos de alta calidad, pueden encontrar productos frescos y con trazabilidad, pueden encontrar productos con identidad de origen, saben de dónde vienen sus productos. En el caso pues, de la Ciudad de México, sabemos que vienen de la zona rural de la Ciudad de México, pueden encontrar un abasto regular
y además tiene la seguridad de que el precio de los productos que generalmente compran se va a sostener en el tiempo, no va a depender de una regla del mercado de la oferta y la demanda, y pues al mismo tiempo los consumidores pueden acceder a experiencias de compra y actividades formativas. En términos sociales, la relación directa de la que ya hablábamos entre productor y consumidor, la idea de reforzar el concepto de ciudadanía alimentaria y confianza y transparencia. En términos operativos, pues que los mercados cuentan con infraestructura propia, no se requiere de personal externo porque generalmente son organizaciones muy bien establecidas con roles diferenciados para que puedan funcionar estas iniciativas. Y pues ambientales, ¿cuáles son las ventajas? Pues un montón, pero es sobre todo producción local, que se reduce la huella de carbono y que en general son espacios que buscan la mejora continua o la transición hacia buenas prácticas productivas agroecológicas. Bueno, pues aquí ya me está diciendo Sabriel que algunos están preguntando sobre cuáles son los tianguis o redes que se pueden encontrar. Miren, algunos compañeros hemos hecho un esfuerzo por agruparnos en redes para pues, generar mayor impacto y mayor visibilidad de estas alternativas. Entonces, aquí nada más enumero algunos que estamos en constante sintonía y en constante organización y red para impulsar proyectos en común y agendas en común, pero hay muchos otros más, sin embargo sería imposible nombrarlos a todos en esta presentación. Hablo del Tianguis Alternativo de Puebla, de la Cooperativa La Imposible, el Mercado Alternativo de Tlalpan, el Colectivo Zacahuitzco, el Mercado de Productores y el Mercado de las Cosas Verdes Tianguisquitl, que se encuentra pues que son productores de la zona chinampera, de Xochimilco sobre todo. Quería hablar un poco acerca de las redes alternativas ante el contexto del COVID-19, pero me lo voy a saltar para poder dar respuesta a las preguntas que me están mandando. Y únicamente para terminar, pues cuáles son las conclusiones así a muy grandes rasgos de todo esto que platicamos. A pesar de que los mercados alternativos son una respuesta real, tangible, concreta, sin duda tenemos que aceptar que lamentablemente no somos, ni tenemos el potencial porque no somos una red tan grande para reactivar la actividad agropecuaria de los pequeños productores en un país tan extenso como México. Sin embargo, consideramos que los mercados alternativos y otros esquemas como por ejemplo las cooperativas de entrega de canastas, etcétera, son un movimiento paralelo a otros movimientos que demandan pues unas condiciones de vida más dignas, unas condiciones de vida con mejor salud para la población y para los productores, así con mayor justicia social, ambiental, laboral. Como decía, sin embargo, aunque no somos muchos ni generamos un impacto como quisiéramos significativo en las redes de distribución y producción alimentaria, pues sí somos una opción real para el comercio de productos estacionales, sí generamos una revalorización de uso de algunos cultivos que de otra forma pues correrían el peligro de caer totalmente en el olvido más de lo que aún ya están, ¿no? También son espacios que evitamos la estandarización de ingredientes en las dietas, volvemos a la idea de lo identitario, cultural, y volvemos a generar también una revalorización en las dietas pues tradicionales que tenían grandes valores nutrimentales para nosotros. También nos olvidamos de las marcas y los estándares de perfección de las mercancías que se ofrecen en los supermercados. Y bueno, sí somos una opción real que generamos un acercamiento entre consumidores y productores que comparten preocupaciones e intereses en relación a la alimentación. Y de otra forma, pues estas redes y estas relaciones sería muy difícil que existieran. Eso sí lo hemos ya constatado desde la experiencia que nosotros tenemos. Y bueno, son espacios que además, paralelamente a todo lo que ya hemos dicho, pues que generan o abren vías para generar sujetos colectivos organizados y solidarios en torno a aspectos de la vida social, es decir, y política. Hemos visto que muchas veces las redes y organizaciones que se han tejido en el mercado es un pretexto para organizar movimientos sociales amplios que muchas veces incluso trascienden lo alimentario, que de otra forma pues sería difícil de tejer o de liar, ¿no? Bueno, pues creo que nos quedan unos minutitos nada más, entonces voy a intentar dar respuesta a las preguntas que nos han hecho.
Un segundo. Bueno, pues vamos a dar respuesta a las preguntas que nos han hecho. Si me dan un segundo para irlas leyendo. Lalo Ibarra pregunta, ¿sabes dónde podemos encontrar estos mercados aquí en la Ciudad de México? Sí, Lalo, como te decía, hay varias propuestas de mercados en la Ciudad de México. De hecho, la Conavio está desarrollando justamente un mapa de donde se van a poder encontrar de muy fácil acceso cuáles son las iniciativas que existen en la ciudad, pero por lo pronto lo que sugiero es que podamos subir, si así lo decide la Conavio, pues como algún directorio que existe respecto a estos espacios, ¿no? Pero bueno, te puedo decir, porque es una pregunta que se repite varias veces, que en la Ciudad de México pues existe el colectivo Zacahuitzco, la cooperativa El Imposible, Despensa Solidaria, el mercado de las cosas verdes, el mercado de productores, el mercado alternativo de Tlalpan. Y bueno, sí, también existe una red de, pues de canastas de distribución de alimentos que se pueden encontrar, pues sí, digamos que lo más fácil es que te podamos generar un directorio y puedas tú encontrarlo fácilmente. Después, Pedro Hernández dice, ¿hay algún sitio web en donde podamos encontrar todos los mercados agroecológicos en el país? Pues repito y aprovecho para decir que la Conavio está desarrollando este mapa que esperamos ya próximamente esté listo a lanzar con las iniciativas que justamente nos vinculamos en esta red. Ahí estamos participando el colectivo Zacahuitzco, el Mercado Alternativo de Tlalpan, Despensa Solidaria, Cooperativa El Imposible, y estamos en conjunto en una alianza entre sociedad civil y institución pública, justamente estamos desarrollando pues este mapa para que sea más fácil para ustedes como consumidores. Esperemos ya próximamente esté pues de acceso público. Luego, Hugo J. Plata pregunta, ¿hasta qué punto las grandes cadenas comerciales han impedido la creación y el desarrollo de este tipo de mercados alternativos? ¿Y cuáles serían los aspectos más importantes a considerar para la promoción o gestión de estos mercados alternativos? Pues mira, Hugo, te puedo platicar que yo te diría que todavía no somos lo suficientemente llamativos ni importantes, lo reconozco con humildad, como para que generemos realmente un punto de inconveniente o de preocupación de las grandes cadenas agroalimentarias como los supermercados, pero bueno, ya con su existencia a nosotros pues nos dificulta mucho, porque ellos han inculcado un modo de consumir que es difícil romper y es difícil reeducar al consumidor. Ya con eso nos han dejado todo un trabajal de por medio. ¿Y cuáles serían los aspectos más importantes a considerar para la promoción o gestión de estos mercados alternativos? Mira, en el 2016 hicimos una propuesta de una guía de mercados de productores con la FAO, en la que varias iniciativas de las que ya he platicado participamos en un taller y justamente elaboramos una guía. Ahí establecimos los principales retos, obstáculos en los cuales nos hemos encontrado, pero también establecemos soluciones. Si te interesa el tema, te recomiendo que accedas a esta guía. Es de muy fácil acceso en Google, la googleas como guía de mercados de productores, es una guía de la FAO, y ahí puedes encontrar sobre todo lo que nos estás preguntando. Pero bueno, una de las grandes dificultades es la generación de recursos propios de estas iniciativas, que en general son autónomas, son iniciativas de la sociedad civil, y pues que siempre tenemos esta dificultad de poder acceder a a las grandes, bueno, a los recursos, ¿no? Económicos propios. Ixchel de la Madrid pregunta, ¿qué programas existen para incentivar el trabajo en el campo y qué tan exitosos han sido? Y finalmente, como sociedad, ¿cómo podemos cooperar además de consumir en mercados alternativos? Bueno, Ixchel, tu pregunta nos da pie como a una gran reflexión como consumidores. Yo diría, pues, en primero, creo que el primer paso para cambiar patrones de consumo es cuestionarnos, ¿no? Y creo que justamente estas charlas que está promoviendo la Conavio, justamente hacen eso, provocan, son charlas provocativas que siembran esa semillita que con el simple hecho de que tú ya te estés haciendo la pregunta, pues creo que ya nos podemos sentir satisfechos de que has generado el primer paso para cuestionarte. Yo diría, compren, consuman en redes, en establecimientos, en tianguis, en mercados alternativos. De verdad, estos espacios depende absolutamente
de que los consumidores se decidan y elijan esta vía de compra, ¿no? Entonces yo les diría eso. Acérquense, pregunten, ahora que está el mapa que estamos desarrollando en conjunto con la Conavio, pues ahí hay una información muy importante. Y sí, hay ahora, lamentablemente, la mayor parte de los programas para el campo, pues siempre han estado relacionados con grandes productores, y parte del tema justo del abandono del campo es que los pequeños productores han quedado rezagados, no solo marginados por las cadenas de supermercados, sino también por las políticas públicas. Pero bueno, ahora vemos una área de oportunidad en la subsecretaría que tiene a su cargo Víctor Suárez, que Víctor Suárez es un ahora funcionario público, pero que viene de la sociedad civil y que siempre ha trabajado desde hace mucho tiempo con pequeños productores. Estamos seguras y seguros que él ha ido promoviendo políticas públicas mucho más relacionadas y vinculadas con pequeños productores. Gloria Cruz pregunta, ¿se han desarrollado políticas públicas que fomenten el crecimiento de mercados locales? Pues se relaciona un poco con la pregunta de Ixchel de la Madrid. Bueno, no podemos tampoco generalizar, porque pues hay diferentes espacios de jurisdicción. La Ciudad de México y el país y algunos otros estados pues tienen diferentes particularidades. No conozco la realidad en cuanto a políticas públicas de cada entidad federativa. En la Ciudad de México han habido algunos esfuerzos importantes por promover este tipo de mercados alternativos. Lo decía también desde el área, desde las ADERES en específico, pues Víctor Suárez también ha promovido como este tipo de políticas públicas que fomenten el crecimiento de mercados locales. Y hay que decirlo también, los mercados alternativos son una respuesta al modelo hegemónico convencional que se creó en los últimos años. Pero ya existen o sea, en México, Tenochtitlan, los mercados eran espacios intrínsecos a la vida social pues sí, de nuestro territorio, ¿no? Entonces, en realidad, estos mercados existen desde hace mucho tiempo, y volvamos a ellos. También la realidad es que muchos de los tianguis sobre ruedas pues se han convertido únicamente en intermediarios que van a la central de abastos, se abastecen de ahí y después comercializan los productos, y muchas veces pues esta problemática de la que llamamos la central de abastos también coyota muy fuertemente los precios de los productores. Pero hay muchos mercados que siguen sosteniendo, sobre todo en las zonas rurales de la Ciudad de México, que siguen sosteniendo un intercambio comercial y que se trascienden a muchos años atrás. Entonces, busquemos iniciativas que son nuevas, que surgen como esta resistencia alternativa a la realidad social, pero también hay muchos espacios que llevan mucho tiempo constituyéndose como tal. Bueno, pues si me permiten, voy a terminar nada más estas preguntas. Bueno, sí, por supuesto, me dicen que en Malinalco hay un mercado. Por supuesto, hay muchos mercados en muchas partes de la República, en Guadalajara, en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala. Hay muchos que no estoy nombrando por la falta de tiempo, pero en Malinalco también hay uno que se llama la Plaza Verde, que es también un esfuerzo importante con productores. Benny Montesca pregunta dónde se puede enterar de estos eventos. Mira, en concreto, el Mercado Alternativo de Tlalpan tiene una página, puedes acceder a ella muy fácil, tenemos Facebook, etcétera. Pero bueno, cada iniciativa tiene sus propias agendas, hay que buscarnos en las redes a cada una de ellas. Y ya estamos trabajando de verdad muy arduamente por generar y tejernos en red y poder ofrecer una alternativa pues más aglomerada para que los consumidores puedan encontrar de fácil acceso dónde estamos y quiénes somos cada una de estas alternativas, ¿no? ¿Qué falta para promover más estos mercados? Pues yo les diría, en resumen, consuman ahí, promuévanlos, difúndanlos, hagan el esfuerzo. Yo sé que para los consumidores este es un esfuerzo adicional de planificación de compras, y que a veces la vida urbana de la Ciudad de México nos dificulta mucho la realidad laboral, social, por cuestiones de género incluso, nos dificultan acceder a estos espacios. Yo diría, hagamos el esfuerzo. Casi todos los espacios de venta funcionan los fines de semana, entonces apartemos un ratito los fines de semana para acudir, bueno, cuando la contingencia así nos lo permita. Pero también frente al COVID nos hemos organizado, seguimos existiendo, y como son pequeños productores, justamente ellos tienen que seguir vendiendo. Entonces, cada proyecto nos hemos organizado de diferentes formas. Búsquennos, tenemos centros de entregas bajo pedido.
en fin, estamos buscando formas para seguirlos abasteciendo con todas las medidas sanitarias y de sana distancia. Y Miguel Anaya pregunta, ¿qué porcentaje de la producción del mercado alternativo es orgánica? Bueno, como ya decía, porque estoy hablando en general de los mercados alternativos, de las redes alternativas, de las tianguis alternativos, cada mercado tiene establecidos sus criterios. Y hay que acercarnos a cada proyecto para preguntar. Lo que sí te puedo garantizar, Miguel, es que en los criterios de ingreso de los productores a este tipo de iniciativas está considerado las buenas prácticas productivas pues de los productores. Y seguramente cada iniciativa tiene diferentes, hacemos diferenciación en qué características le ponemos énfasis, etcétera, pero todos estamos en un mismo canal de buscar mejores prácticas productivas y buscar una transición hacia las prácticas agropecuarias. Es importante también resaltar que de repente a los pequeños productores se les exige muchísimo, ¿no? Se les exige que sean orgánicos, que cuenten con la certificación, que cuenten con el abastecimiento, que cuenten con la oferta. Entonces, también seamos empáticos con los pequeños productores, transitar a un modelo productivo agroecológico también tiene sus dificultades, sus retos, sus obstáculos. Entonces, es por eso que algunas iniciativas hemos priorizado, por ejemplo, que sean pequeños productores, aunque siempre buscamos la transición hacia buenas prácticas, hacia prácticas pues más, sí, más conscientes, más amigables con el medio ambiente, más responsables, más solidarias, más justas, más diversas, que también son espacios donde se busca promover la diversidad y la soberanía alimentaria y donde buscamos que seamos guardianes de nuestras propias semillas para no depender de semillas que vienen de empresas transnacionales que finalmente pues, quieren lucrar pues, con el hambre en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que estamos ya en la hora de la que iba a versar esta charla. Entonces, pues les agradezco a todos que hayan estado aquí, les agradezco mucho sus preguntas y les agradezco mucho a todo el equipo de la Conavio que se interesa en estos temas y que busquen espacios para promoverlos y para discutir, para problematizar. Ojalá les haya quedado algo respecto a lo que estuvimos platicando. Y bueno, pues que tengan todos muy buena tarde y nos vemos pronto. Espero que nos veamos en alguno de estos espacios de comercialización. Ahí espero verlos como consumidores o como productores. Muchas gracias.